Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Omar Maluk nos acompaña en su doble calidad de encuestador y de viejo político, más por viejo que por político. Muchas gracias por aceptar la invitación, Omar. Gracias, Pedro. Un placer estar contigo aquí en este programa. Gran profesor de econometría, tú. Todo el mundo te extraña acá en Guayaquil Oh, todavía. muchas gracias. Yo todavía, mira, cada vez que voy por Guayaquil, los compañeros me llevaron ahí ese caldo de mangueras que acá en Quito no se prueba. Es increíble que aquí no hay un solo sitio donde te vendan eso. O sea, No, no, es no, no. imposible, es imposible. Claro, Entonces, yo cada vez que claro, voy a Guayaquil voy y peco. Pero esto les agradezco claro. mucho a los muchachos que me hicieron probar el Guayaquil profundo. Muchas gracias por esa oportunidad Gracias a también. ti. Oye, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El Sí, escenario político se presenta, ¿no? Como una cuestión misteriosa, ¿no? Y aparecen ya ahorita 17 candidaturas y una cosa así. Y en realidad lo que habría que discutir es qué es lo que está detrás. Entonces tenemos por un lado, ¿no es cierto? Una especie de mercado electoral en la que a la gente se le ofrecen 17 productos supuestamente diferentes cuando en realidad lo que sabemos es que en términos de verdaderos proyectos de nación, ¿no es cierto? Hay solamente dos grandes tendencias, ¿no? La una que es la continuación de la traición de Moreno y la otra que sería retomar una senda del cambio. ¿Cómo ves tú en lo que tú has venido midiendo en esta tarea tuya de encuestador, ¿no es cierto? En el largo plazo, más allá, ya vamos a presentar algunas gráficas, pero me interesaría más allá tu experiencia, digamos, conociendo de adentro a la oligarquía guayaquileña, vos también eres oligarca, no te hagas. Conociendo desde adentro a la oligarquía guayaquileña, conociendo desde largo tiempo los tejes y manejes internos de la política, cuéntanos un primer fogonazo. ¿Cómo estás viendo tú esta coyuntura electoral en comparación a las anteriores? gracias, Pedro. Estamos en una situación de polarización extrema. El señor Daniel Noboa ha logrado captar el anticorreísmo como propio. Lo que no fue así cuando fue electo, porque no lo eligieron por anticorreísta, sino que lo eligieron porque low profile, calladito, hijo de Alvarito, etcétera. Ahora ya no es ni low profile ni calladito, sigue siendo hijo de Alvarito, eso sí, pero se ha convertido en un paladín del anticorreísmo y eso lo convierte a él en la fuerza que agrupa a toda esta corriente de personas que siguen con este tema del odio, ¿no? Y por otro lado, Luisa González se ha asentado, se ha firmado. Vengo encuestando ya un año seguido, sin parar, cada mes. Y se presentan los mismos escenarios. Es decir, tengo una estabilidad en el tiempo increíble. El, el tema es que aparece un nuevo candidato, este 15% de personas, hay un 15% que se mueve, un 30% es seguro, correísta duro, que yo lo he denominado izquierda correísta, y hay un porcentaje seguro de Daniel Noboa que está en el 26-27%. Pero el resto, eh, cada partido político tiene un 5, un 4, un 3, la izquierda tradicional un 11%, la centroizquierda un 11%, y así se distribuyen en los porcentajes. Pero aparece un candidato, sube y de repente se empieza a pagar, porque la gente viene del gobierno, saca una publicidad o saca una encuesta que dice que tiene el 55, el 60%. Acabo de ver ayer ese dato que decía que va a ganar Daniel Noboa en primera vuelta y una serie de cosas que inducen a pensar que mejor es subirse al carro del ganador. Y el anticorreísmo sigue vivo ahí. El correísmo y el anticorreísmo hacen una especie de distribución bipolar, aunque es multinomial, pero también pero los otros son pequeñitos. Esa es la situación que estamos viviendo y
espero que no se mantenga así hasta Ya, el día de mira, las elecciones. tu respuesta es muy rica en temas y a mí me saltaron unos 3 o 4 puntos que vamos a ir como Jack el Destripador, por partes, ¿no? Vamos por partes. Ya. Entonces, la primera, tú dices, este es un tema estable. Bueno, a ver, empecemos por otra, empecemos por este tema del correísmo, anticorreísmo, y nosotros prácticamente estamos redundando en lo mismo, ¿no? Decimos, no hay sino lo uno o lo otro. Parece ser que ahora Sí. aparecen otras posiciones, ¿no es cierto? Primero que del sector, sobre todo de la izquierda anticorreísta, ¿no es cierto? Aparece un desgajamiento, sobre todo representada por la figura de la CONAIE y sobre todo de Leonidas Issa, en la que está dispuesto a tender puentes. Y parece ser, de lo que yo conozco, que dentro de otras fórmulas de la izquierda más tradicional, también hay un cansancio con esta visión maniquea, ¿no es cierto?, del anticorreísmo y poner al anticorreísmo frente a todo, aunque eso signifique apoyar gobiernos imperialistas y neoliberales y oligárquicos. Ha sido muy clara esa situación. Y entonces eso incluye hasta el Partido Comunista Marxista-Leninista, Partido Socialista, es decir, partidos que han tenido una tradición inclusive teórica muy importante aquí en el país. Luego se ve desde el centro también la disposición de algunos sectores de abrirse hacia una ruptura de esta dicotomía correísmo-anticorreísmo. Y aunque aparece la izquierda democrática presentando a Rabascal como una figura ambigua entre que sí estaba con los correístas y ahora está tratando de marcar diferencias, dentro de las bases de lo que yo he conocido de gente de la izquierda democrática, viejos militantes, hay también una especie de escepticismo, una especie de cansancio diciendo que a la larga va a acabar en lo mismo, ¿no? Es decir, de un lado empieza a configurarse una especie de reedición de lo que fue Yacu Pérez, Y, ¿no es cierto? Esa coalición de Yacu Pérez con toda la izquierda tradicional y Pachacutic, pero ahora en torno al Partido Socialista, y por otro lado empieza a configurarse, ¿no es cierto?, dentro del centro, a pesar de ese acercamiento, empieza a configurarse otra vez el mismo juego que va a terminar apoyando a un Lazo, a un Novoa o a cualquiera que sea esa fórmula. Pero a nivel de las bases parece que hay una fractura cada vez más importante en términos de que se busca ya pensar en serio en alternativas, o sea, romper con esa dicotomía. Y luego dentro del anticorreísmo, me parece que empiezan a surgir también fisuras muy importantes que se expresa, más allá de cuáles sean sus verdaderas intenciones, hasta en la propia familia del asesinado Fernando Villavicencio, el tema de que terminan confesando de que ha sido mentira, pues, el asunto de que ha sido Correa el que le mandó a matar a Villavicencio, ¿no? Entonces, aparecen una cantidad de elementos, ¿no? Entonces, en las que el jueguito tan rentable de poner el odio, el veneno permanente como definidor de los hechos políticos, se está agotando. ¿Cómo ves tú esto en las encuestas? bueno, Más allá de las a ver, electorales, me refiero. sí, A sí, todo el sí, universo de encuestas, inclusive de las no tuyas, de las que has visto, sí. en tu medición de la opinión pública, ¿cómo estás viendo eso? El asunto es que a medida que ha venido bajando Daniel Noboa en su grado de aceptación por sus errores, no por cuestiones ideológicas, ha venido bajando por sus errores y ya se estabilizó él ya se estabilizó en 26, 27%, él está estable. Y también Luis, ¿Sí? eh, Repite, por estos, favor, repite el último minutito, se dañó el audio. sí, me entró una llamada Ya. allá, a medida que, ahí me escuchas bien, ¿no? Sí, 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 sigue nomás. Ya. A medida que empieza a aparecer nuevos candidatos, esta masa móvil de un 15% se va moviendo y va aterrizando en diferentes candidatos, porque lo ideal sería que aterrice en uno solo, ¿no? ¿Verdad? Para que hayan tres dimensiones fuertes. Pero no, cuando yo hago análisis de componentes principales y separo las dimensiones, me aparece correísmo, anticorreísmo y por acá los otros agrupados, pero no aterriza ese 15% en un solo candidato. Por si acaso, Ese es el problema. para nuestra audiencia vale la pena estos elementos técnicos que está presentando Omar, ingeniero, ¿no? Le encantan las matemáticas. En realidad es una forma de presentar un problema multidimensional, tratar de proyectarlo en sus sombras, en la forma como eso se Sí, refleja
en términos de dos dimensiones más manejables, ¿no? Esa es la forma más sencilla de explicar Exactamente, los componentes principales. exactamente, exactamente. Gracias por explicarlo bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no aparece ese gran candidato que pueda romper esta bipolaridad de estos dos grandes de la política. Aparece uno y de repente sube al 5, 6, 7% y luego se baja al 4, al 5, porque el otro le quitó 2 y se están repartiendo entre ellos, se están quitando entre ellos. Pienso que esto puede cambiar con algunos candidatos que están ahí, como por ejemplo, te puedo mencionar a Jan Topic, que está en este momento en alrededor de un 5 o 6%. Este muchacho Tillería, que se lo ve que es algo nuevo, algo diferente. Aparece Juan Cueva de Loja y empiezan a aparecer nuevos candidatos, pero lo más probable es que esos candidatos se difuminen en el sistema en ese 15%. Pero mientras no haya alguien que con entereza enfrente a estos dos grandes, no los van a disminuir, no los van a bajar. Ya ahí, por ejemplo, Pedro Granja trata de coger distancias con el correísmo y tratar de quitarle votos. Hay una correlación, te cuento, importante entre Pedro Granja y Luisa González. También Leonidas Issa está tratando de llegar a Una un correlación acuerdo con negativa, el o sea que los correísmo. votos que gana Pedro Granja sería simplemente reduciendo los votos a Luisa. Están disputándose ese Sí, segmento. claro, claro, sí, sí, se pelean entre los dos. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? También Leonidas Issa trata de negociar con el correísmo, todavía no cierran las negociaciones. Pero a ver, si me Casualmente, permites, Omar, ¿por qué no vamos, como decíamos, vamos por partes, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo primero sí, del ala derecha, ¿no? Yo creo que hay candidatos importantes y por un lado tienes el Partido Social Cristiano, que puede estar en crisis, pero es un partido gravitante durante 40 años de vida nacional con una estructura clientelar en territorio muy, muy, muy significativa, muy poderosa, que no ha perdido, inclusive a pesar de no tener puestos administrativos, no ha perdido su capacidad de influir, inclusive a través de otros, a través de otros partidos, en algunos casos a través hasta del chantaje, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de un partido de medio siglo después de la refundación que significó el paso de la sierra, digamos, con la familia y la gente de Camilo Ponce hacia la costa con Febres Cordero, que antes era liberal. Sí, estamos hablando de toda una historia, ¿no? Toda una historia. Partido con mucha plata, un partido con mucha presencia en las élites empresariales, en familias que han tenido una presencia provincial, local, en algunos casos de siglos, ¿no es cierto? Y que tiene ahora un candidato que es Cronfle, que difícilmente, ¿no es cierto?, es insignificante. Ahora, podría ser que esa candidatura desaparezca es políticamente y podríamos empezar a conversar de esos temas. Pues tenemos a Henry Cucalón, ¿no es cierto?, que se le ve que tiene el respaldo ahí detrás de Cucalón está Paula Romo y el Banco de Guayaquil después de todo lo que ha hecho con lo que se vio con el tema del León de Troya. Y la gente que está vinculada a la línea más dura, ¿no? Más, digamos, tipo Mossad y Pentágono, para ponerlo en las coordenadas internacionales de lo que sería un proyecto geopolítico para el Ecuador en ese plano. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, vinculado a esta perspectiva de que el Ecuador se convierta en un paraíso, en una guarida fiscal con el tema de la desregulación financiera y eso. Y por otro lado tenemos a un Jan Topic que aparece con un potencial enorme porque podría tener un discurso de mucho impacto por el tema de la seguridad. Entonces, ¿por qué sí. no empiezas haciendo esa comparación? Y yo te diría, inclusive antes de lo que sería la presidencia de Noboa, en la medida en que tú tienes una trayectoria de encuestas que ubican más o menos esas grandes presencias independientemente del nombre. A ver, el tema, Pedro, es que parte de tus conjeturas ya no está muy válida, que digamos. A ver. La debilidad del Partido Social Cristiano es mayor de lo que tú piensas. Mm. El caso Muentes le ha afectado muchísimo. El tema de Topic
hay una cosa que yo he concluido luego de tantas investigaciones. Hay partidos políticos que queman a los candidatos. Y a Topic lo quemó el Partido Social Cristiano. Él tiene su porcentaje todavía, pero ya no es ese 18 o 20% que tuvo en la elección anterior y que colapsó cuando hubo la muerte de Villavicencio. Daniel Noboa es un candidato populista que se ha posicionado en toda la derecha guayaquileña y quiteña, y también en general ecuatoriana. La derecha lo ve como un paladín. Entonces se convirtió en el nuevo, digamos, social cristiano moderno. Ya no, los social cristianos han perdido totalmente poder. Mira tú que están perdiendo candidatos fuertes, populistas en Guayaquil. Aparece un alcalde guayaquileño que no es de su tendencia, sino de la Revolución Ciudadana. Y entonces, de alguna manera, ya el Partido Social Cristiano no es lo que era antes. Llegará a un 12% como máximo. En la popularidad de Jaime Nebot, fíjate que yo lo medía a Jaime Nebot hace 4 meses y su grado de aceptación estaba entre el 12 y el 14%. Ya no es el Nebot que mide el 30% de aceptación. Por otro lado, María Paula Romo no suena. El candidato de ellos, eh, Henry Cucalón, tiene 2 camisetas de plomo. La una, la del Partido Social Cristiano, y la otra camiseta de plomo que tiene es la de Guillermo Lazo. Entonces ya no es esa gente buena de Construye, ya no es ese villavicentista que todo el mundo quería en Construye, o ese centro izquierda que era la María Paula Romo en su momento. Ahora es el candidato de Lazo, Y de la aunque derecha esté en pura y dura, ¿no? Construye, y de la derecha pura y dura, exactamente. Exactamente. Y aparece este muchacho Chitillería, que es un muchacho joven, un profesional que viene de Inglaterra, que empieza a traer esos votos de la derecha pura y dura. Entonces la derecha está estratificada, dividida, con pequeñas porciones, y por eso te digo, no aparece un candidato que realmente lo baje a Daniel Noboa todavía. Pero perdón un ratito, Eh, en términos potenciales, ¿cuál ha sido, o sea, qué tan convincente es un discurso de un Noboa diciendo que está venciendo? Llegó a decir la señora Palencia que había reducido el 99% del crimen y de los asesinatos, cuando es mentira, el gobierno sigue diciendo, sigue dando unas cifras que yo creo que pueden tener, ¿no es cierto?, para los incautos y para los fanáticos algún tipo de efecto, pero para el común de la gente lo que tenemos es una desesperación y que podría aparecer en cambio gente por un lado en la derecha, Topic, por otro lado en la izquierda, candidatos como José Serrano, que ya vamos a hablar después un momentito, pero por ejemplo, ahorita que estamos hablando del ala derecha, ¿no? Del ala de las tendencias más a la derecha, podría aparecer como una solución a un pueblo, ante un pueblo desesperado, de que las cosas no se resuelven, sí, que sí, siguen sí, aumentando sí. los asesinatos, siguen aumentando, se siguen multiplicando por varias veces las extorsiones, los secuestros, los robos, la inseguridad. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Pero eso se va a dar en el momento que empiece la campaña y que empiecen los medios y las redes sociales a hacer conciencia de esta situación. Y los mismos candidatos empiecen a decir, tú no has cumplido. Porque lo único que lo puede bajar realmente a Daniel Noboa es, bueno, tú prometiste y no cumpliste. Él no ha cumplido nada. Por ejemplo, es una buena campaña. Pero eso se está dando. Y yo pienso que Daniel Noboa lo podrán bajar el 26% que tiene. Sí lo van a poder bajar. Bueno, hay otras encuestas El que tema, decían que ya bajó al 19, ¿no? ¿Tú qué opinas de esas otras encuestas? esa encuesta, si tú le sumas el 3% de error y le quitas a la mía el 3%, nos vamos a chocar en el intervalo de confianza. O sea, de alguna manera no está tan mala, digamos. Pero yo lo estoy volviendo a medir ahora y se mantiene ahí en el 25, 26%, 27%, va oscilando, pero es muy estable. Yo observo todos los días la varianza, Pedro, y todos los días veo que la varianza, pasando las 400 encuestas, se empieza a estabilizar de una manera increíble. Y lo veo estable todavía. En el momento que yo ya lo vea que va a caer,
yo lo voy a anunciar en su debido momento. Pero yo lo anuncié cuando bajó del 56% que tenía en enero hasta el 26% que se encuentra ahora. O sea, él ha bajado 30 puntos, ¿no? Él no es que no ha bajado, pero se estabilizó. Ahora vamos a ver qué sucede con los otros candidatos. Yo pienso que Jan Topic tiene una buena oportunidad de crecimiento. Cuál Mencioné sería Tigre. el punto fuerte? Vamos uno por uno. ¿Cuál sería el punto fuerte de Jan Topic? ¿Este tema de la seguridad o qué más? ¿Cómo se saca Seguridad, esa camiseta de plomo que mencionas? él tiene la fortaleza de Topic en la seguridad y la tecnología. Ellos en tecnología harían del Ecuador un país bollante, digámoslo. Pienso que Topic aportaría mucho con el tema Es tecnológico. decir, él podría también plantear no solamente un discurso negativo en términos de la represión, que fue lastimosamente lo que primó en la anterior candidatura, sino que podría levantar también el tema de cómo el Ecuador puede ingresar en el plano de la tecnología, en el plano de la preparación, de la investigación, el desarrollo y de la soberanía tecnológica en el siglo XXI, ¿no? Totalmente. Eso pienso yo Pero también. no ha hecho en absoluto un esfuerzo en ese sentido. Me parece que es un poco, habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en ese sector? Porque su padre también, es decir, no es solamente él, es toda su familia y que tiene inversiones y que no son solamente aquí en el Ecuador, ¿no? Es decir, son gente que sabe. Claro, ellos saben y ellos pueden aportar un buen concepto, un buen programa para el desarrollo tecnológico en el Ecuador. También lo puede hacer Tillería, que viene de Inglaterra con todas esas técnicas modernas de manejo del sector público mediante tecnología, ¿no? Eh, Él propone una administración pública 3D y 3G a través de los celulares, cosas interesantes que se pueden plantear, sobre todo viniendo de los jóvenes, Ahora, pero todavía no se da el despegue. Topic parecería que ser una especie, o sea, él podría estar configurando la referencia de lo que Correa llamaba esa derecha nacionalista, ¿no? Exactamente, exactamente. Se necesita una derecha Que ha nacionalista. quedado totalmente Por- desfigurada aquí en el Ecuador, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, vería en el Partido Conservador había Jorge Salvador Lara, por ejemplo, ya muy viejito, resulta ser que tenía mucha más convergencia que con alguno de sus hijos, ¿no? Conmigo. Tuvo la gentileza, ya claro, muy mayorcito, tuvo la gentileza de hacer referencia que me seguía y que estaba muy de acuerdo con muchas de las posiciones que yo planteaba, imagínate. Entonces era imagínate tú qué muy bueno. importante ubicar, ¿no es cierto?, el hecho de que es posible romper todas esas dicotomías, ¿no es cierto?, polarizadoras, odiadoras, en términos de puntos de convergencia de cómo construir el país hacia adelante, ¿no? Ese es el problema de los nuevos candidatos, inclusive de Noboa también, y también la Revolución Ciudadana ha caído en esto, de hacer propuestas prácticas y olvidarse de la teoría. O sea, se han olvidado los modelos teóricos, políticos, de los modelos de desarrollo. Por ejemplo, un Carlos Julio Rosemena, qué bien que vendría en estos momentos un movimiento nacionalista, ¿no? Revolucionario, de centro izquierda o centro derecha. El mismo Rodrigo Borja, que tenía propuestas ideológicas, no se ven, no se escuchan. Pero también podría Y ubicarse, por ejemplo, un Clemente Yerobi, ¿no es cierto? Sectores muy pudientes, obviamente, estamos hablando. O podrías ver, ¿no es cierto?, en otra perspectiva, gente bueno, el propio Jorge Salvador Lara, o lo que conversábamos hace un momentito, Raúl Clemente Huerta, con su sensibilidad social, su apoyo al tema de la reforma agraria, a resolver el problema de la desigualdad y de las injusticias en el agro, ¿no? Sí, todo esto está totalmente olvidado. Es decir, hay un deterioro tan brutal de las mismas familias, ¿no es cierto? Si se regresaran a ver a sí. sus abuelos, les daría vergüenza. Si tienen retratos de sus abuelos, las familias de la oligarquía deberían tener, pero así, un sentimiento de complejo de inferioridad terrible, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Terminaron sus hijos en la política y una política mediocre. Bueno, a ver, entonces Nos siguiendo falta, con nos el falta, análisis, nos falta. A ver, ¿cuál sería el punto clave? O sea, ¿cuál sería la fortaleza? ¿Cómo hace Cucalón para sacarse de encima esos chalecos de plomo que mencionabas? muy difícil, es muy difícil, porque Entonces, no ¿cuál le es da el su propósito carácter. de sacar, cuál es el propósito de levantar esa candidatura respecto a los poderosos? Porque se requiere plata para hacer una campaña nacional. ¿Cuál es el business entonces detrás de esto?
Yo creo que María Paula Robo y su equipo se han equivocado. Ellos no saben cómo tratar el problema Noboa, o sea, el fenómeno Noboa no lo entienden. Pero lo Y siguen Cucalón, apoyando, bueno, ¿no? O sea, ellos eran claro, la pieza fundamental, más allá de la retórica y de que Villavicencio, de las últimas cosas que hace, hace denuncias gravísimas en contra de la corrupción y el compromiso del Banco de Guayaquil y del gobierno de Lazo con la droga, con la mafia albanesa de manera muy específica y los negociados en el campo de las telefónicas, en el campo de las eléctricas, en el campo de las petroleras. Cosas que habría que ver, ¿no es cierto? Si es que eso tiene algo que ver con su prematura muerte, ¿no es cierto? Pero es claro que construye era la eminencia gris detrás del gobierno de Lazo. así es. Pero le siguen Ujú. apoyando a Noboa a pesar de que Noboa les trata muy mal, ¿no? Exactamente, porque es su boya de salvación. Cucalón no va para ningún lado, no tiene propuestas. La propuesta de él, cuando hace una propuesta, es muy fácil responderle, ¿y por qué no lo hiciste cuando estuviste en el gobierno? Ujú. ¿Y por qué no lo hizo el gobierno de Lazo? ¿Y por qué no lo hiciste tú cuando estuviste en el Ministerio de Gobierno? Que hay que tomar medidas de seguridad. ¿Y por qué no lo hiciste cuando estuviste en el Ministerio de Gobierno? Entonces, es muy difícil la postura de Henry Cucalón. Yo pienso que es un hueco difícil de salir el que tiene él, Y ¿no? es rarísimo porque ellos quieren presentar, quieren jugar una ambigüedad. Tú mencionabas Paula Romo como gente de centro izquierda. Vanegas denunció claramente o develó claramente ante el país que no lo conocía, que Marta Roldós formaba parte de la misma estructura, ¿no? Cuando dice, para que se sepa qué pasó con el asesinato de Villavicencio, que se vea qué pasó con el teléfono celular de Paula Romo y de Marta Roldós. Entonces, Henry Cucalón también se presentaba como el socialdemócrata dentro, algunos decían así, ¿no? Que es un caballero, que es un socialdemócrata dentro del Partido Social Cristiano, pero en realidad se pega con las posiciones de la extrema derecha, ¿no? Así es. Él es un caballero, pero hasta ahí nomás llega. Él es un caballero formado por Jaime Nebot, pero cuando dejó el Partido Social Cristiano, ya ahí se le acabó la política. Él fue con Lazo, se contagió de Lazo y de la ineficiencia de Lazo. Él no puede, él está en un hueco muy difícil de salir, Pedro. Muy ¿Tú difícil. crees que No quemó las levanta. naves por completo con el Partido Social Cristiano? Gente como él, gente como Baby Torres, ¿quemaron sus lazos con el Partido Social Cristiano? ¿O sigue habiendo una relación que pueden recuperar frente a la debilidad orgánica de su partido, de su alma mater, digamos? ¿Pueden ellos lucrar de las Quemaron, estructuras clientelares que va perdiendo el Partido Social Cristiano o no? lo quemaron, lo quemaron. Inclusive el Partido Social Cristiano hoy en día, cuando hace un examen de conciencia y se van a confesar donde el cura de la parroquia, lo primero que dicen es, me arrepiento de no haber dado esos 4 votos para que destituyan a Lazo, porque ellos tuvieron la oportunidad histórica de destituir a Mea Lazo. culpa, mea culpa. Sí, y se pasan rezando porque ya no cometieron ese gravísimo error de darle un año de vida más a Guillermo Lazo y el partido se le desplomó. Mm. Y en ese periodo el señor Muentes hizo todo lo que tenía en su mente. Entonces, Muentes los terminó de quemar. Mira, Ya, perdieron pero a la Cucalón. pregunta está un poco dirigida así, es que esas estructuras que cada vez se ven más vergonzantes en su relación con el Partido Social Cristiano y estructuras locales, te digo, ¿no? Estructuras de poder Claro, dentro de los sí. empresarios, de estructuras locales a nivel territorial, que mueven masas, que han sido medulares a lo largo de la historia, mutatis mutantis, sin duda, pero que arman votos, ¿no? Arman movilización, arman votos, arman opinión pública, tienen control de los medios de comunicación, sobre todo de las radios locales, tienen control de la prensa local, tienen control inclusive de la iglesia, ¿no es cierto? Tanto de la católica como de las iglesias protestantes. En fin, esta gente, ¿no es cierto?, que ya no se siente representada o que se siente incómoda dentro del Partido Social Cristiano por el desprestigio generalizado que ha tenido, podría encontrar, ¿no es cierto?, un reencauche así sea totalmente artificial, con un abonito de gato que le dé una buena campaña de marketing político, por ejemplo, en la candidatura
en esta nueva formación que aparece como nueva de Paula Romo, de Construye, que está con Henry Cucalón. A eso me refiero. ¿Tú crees que ellos podrían, por ejemplo, gente como Pascual del Chopo, Torres, Cucalón, podrían sacar tajada de los que ya no quieren estar en el Partido Social Cristiano y podrían constituir otra estructura orgánica con una referencia nueva y metiendo suficiente plata como para darse una manito de gato que les lave la cara? Pero ese trabajo dura 2 o 3 años. Ya. O sea, yo pienso que puede darse, pero se demora 2 o 3 años. Sobre todo que ya tienes acá en Guayaquil un partido como Reto, que está tomando mucha gente de base social cristiana. Y por otro lado tienes un Daniel Noboa que ha absorbido gran parte de eso social cristiano. Entonces, eh, bueno, un trabajo de 2 o 3 años en lo político sería bueno que se dediquen a hacerlo en vez de estar en una campaña perdedora. Pero bueno, guardando Porque las proporciones, yo te podría poner un contraejemplo, Omar. Acuérdate cuando en un buen momento de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? La elección de los candidatos locales generó una cantidad de descontentos. En ese entonces no había toda la propaganda, toda la campaña en torno al tema de la corrupción, del odio, del anticomunismo, del antichavismo, de todo lo que les ha resultado, pero magnífico de entonces para acá. Y el partido de Ramiro González fue detrás de cada convención, de cada sesión en la que se designaban candidatos y simplemente les reclutaba a los descontentos. Y en 5 minutos hizo como las sopas Maggi, ¿no? Cogió, le puso agüita sí, caliente y terminó con un éxito electoral enorme, ¿no? Acuérdate. Entonces, ¿de sí, cuánto sí, más le avanza, faltan? ¿Dos sí, años? sí. Bueno, avanza, así lo hizo en su oportunidad. Ramiro González fue muy hábil en eso, ¿no? Y de hecho que ha ganado algunas alcaldías en el Ecuador, casualmente de esa manera, haciendo alianzas y capturando gente de otros partidos. ¿Tú no Pero crees eso que es un puede trabajo hacer eso? político. Claro, pero tienen ellos la plata suficiente, ¿no? Ahí las National Endowment for Democracy ha sido muy eficaz en este tipo de cosas. Ve lo que está pasando en Ucrania. Así es. Bueno, pero necesitan tiempo para eso. Ya en esta elección Ya no alcanza. ya no alcanza, ya no. Nos Esto falta, ya nos falta, está. nos falta Cronfle. A ver, cuéntanos, ¿qué entiendes? ¿Cómo ves tú la candidatura de Cronfle? ¿Cuál es el propósito del Partido Social Cristiano al no permitir que salga Topic o al no facilitar el que salga Topic como su candidato y ponerlo a Cronfle? A ojos vista, digamos, yo que veo desde fuera las cosas, no conozco el tema desde adentro, no conozco cuál será la idiosincrasia, no sé, del electorado guayaquileño, por ejemplo, para entender esto, de pronto no lo entiendo, pero me parecía que Topic hubiera sido un mucho mejor candidato desde la perspectiva social cristiana de lo que puede ser Cronfle, ¿no? Obviamente. A ver, Cronfle es un cucalón sin experiencia política. Mm. Es un R. Cucalón sin experiencia política. Él llegó a la asamblea con una dualidad terrible. A veces estaba con Daniel, a veces estaba en contra de Daniel, que yo lo conozco a la familia de Daniel, que es gente muy buena, que no pueden haber hecho eso. Ah, pero sucede que yo soy social cristiano y por lo tanto tengo que criticar porque el tigrillo de San Borondón me dice que critique. Entonces esa dualidad de Cronfle hizo que él pierda imagen en la asamblea. Eso de que la asamblea un día apoya al uno, luego apoyan al otro, hizo que pierda imagen. Y por otro lado, conozco mucho a Cronfle desde pequeño, como lo conozco a Daniel, como lo conozco a Cucalón, a todos desde pequeños. Cronfle es como el agua, es inodoro, incoloro e insípido. Sí, no es carismático. Es un buen señor, un buen tipo. Yo que lo critico tanto, imagínate tú, venía así en el Jack Club, pasó al lado mío. Yo dije, no me va a saludar. Se detuvo, me saludó, buen provecho, me dijo. O sea, es un caballerito, No, pero eso pero está de muy ahí bien, a que ¿no? Eso está muy arrastre, bien. Yo creo que es indispensable retornar a ese tipo de prácticas civilizadas, de una degradación tan brutal de la política, tanto totalmente de envenenamiento, acuerdo tanta... contigo, Sí, no, totalmente no. de acuerdo contigo. Hay que volver a ser caballerito, pero no pegan en el pueblo, Mm. ¿no?
no pegan en el pueblo. Recuérdate que el Bueno, pero pueblo entonces, ecuatoriano, cuál es el propósito, independientemente, digamos, de la situación personal del señor Kronfle? ¿Cuál es el propósito del Partido Social Cristiano y de las fuerzas económicas que están en el Partido Social Cristiano? ¿Qué proyecto tiene con Kronfle? No desaparecer, solo ese. desaparecer, no es desaparecer el proyecto, porque yo no lo veo que están tomando una medida óptima. Como tú lo acabas de decir, lo ideal para el Partido Social Cristiano es una alianza con Suma y apoyar a Topi. Mm. Si nos vamos a lo político, a lo concreto, a lo que tiene que hacer Jaime Nebot en este momento, es eso, Porque que mira, todavía desista tienen con... tiempo, ¿no? Todavía tienen tiempo. Acuérdate de cierto personaje, no vamos a mencionarlo, que en la elección anterior solo dijo el nombre, me voy a candidatar a la presidencia, e inmediatamente fue a recoger el cheque de cuánto le pagaban para que se retire, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cuántos candidatos permanezcan después del 31 de agosto, ¿no? Ah, sí, obviamente. Yo pienso que con el 2 de octubre, que es la fecha límite, pueden haber cambios importantes. Ahora, en el caso Eh, específico del señor Kronfle, yo le veo que es muy problemático el que continúe con su candidatura, porque si Kronfle y Noboa están en la lid electoral, ambos tendrían que renunciar a sus posiciones y por tanto, quien terminaría, si es que a Noboa no le resulta esta ya perniciosa, yo no tengo nada que decir a favor de la señora Verónica Abad, digamos, en términos de su ideología, en fin, pero es obvio que es objeto de una persecución y de un abuso, pero por todos los elemental, lados, ¿no? Es claro, decir, además que ha claro. cruzado cualquier línea roja, ¿no? En términos de su condición de mujer, en términos de la civilidad en las relaciones políticas, en términos de la institucionalidad del país, en términos de las relaciones internacionales, porque están jugando. O sea, me parece que utilizar, ¿no es cierto?, las embajadas, un tema que es tan delicado y más con la actual tensión mundial, con la masacre que están haciendo los sionistas allá en Gaza y toda esta cuestión, y utilizar como una mofa, digamos, un basurero el tema de la relación internacional, me parece una cuestión verdaderamente denigrante. Pero si es que Sí. no les resulta el que puedan neutralizar, o sea sacándola o comprándola o no sé qué quieran hacer, ¿no es cierto? Quien terminaría como encargada de la presidencia es una militante de la Revolución Ciudadana, pues. Bueno, eso es una buena, es buen karma. O sea, es algo que sería bueno que se dé, porque, porque ¿qué es lo que sucede? Pero Que eso no lo van a ya, permitir ni el gobierno, ni los medios de comunicación, ni las embajadas, pues. yo sé que no lo van a permitir, pero sería un buen karma para ellos, ¿no? O sea, yo pienso que ya este poder excesivo que se está asumiendo Daniel Noboa tiene que tener una jaladita de oreja, digámoslo así. Una jaladita de oreja, porque se está tomando poderes extraconstitucionales, como por ejemplo vía decreto presidencial, tomar medidas que no son muy constitucionales, que digamos, sino que tiene todo el poder, tiene jueces, tiene un fuerte bloque en la Asamblea, tiene el gobierno, eh, y bueno, se sienten súper poderosos. Por eso te digo, esta va a ser una lucha final, si es que no cambian las cosas, de dos partidos políticos. Como lo fue en su momento Rafael Correa contra Alvarito, ¿no? Algo similar. Ahora, mira, retornando, el tema de la candidatura, si es que el Partido Social Cristiano en realidad no tiene mucho que ganar, pero tampoco tiene mucho que perder, porque ya su suerte, de lo que te oigo, de lo que te entiendo, está ya echada. La candidatura de Crowley es desechable, pues. Totalmente. Más aún, yo creo que Henry debería renunciar. Él debería renunciar, decir, la verdad que estoy corriendo una carrera de perdedor y a mí no me conviene esto políticamente, Pero prefiero además, guardarme insisto para... yo, Novoa, las embajadas, yo te diría ahí la embajada de Israel, la embajada de Estados Unidos, las embajadas de Inglaterra, ¿no es cierto? Estarán muy contentas en que salga él del del papel, digamos, tapete. de chimbador que le quieren asignar, ¿no es cierto?, para garantizar que Novoa tenga un mejor papel en la primera vuelta. Totalmente de acuerdo, Y totalmente de ahorita acuerdo. se están moviendo poderosos intereses para presionar que Kronfle renuncie a su candidatura. Y bueno.
además de intereses, tiene sentido lógico. O sea, los resultados de mi encuesta me dan esa opción. Se ha perfilado, digamos, ese sector del electorado? ¿Cómo ha venido evolucionando? A la baja. No, a ver, ¿qué te digo yo? Los pequeños candidatos, 1,5%, 1%, 2%, 2,5%, 2%. Realmente que es preocupante porque hay como 12 candidatos que están en esos rangos, ¿no? O sea, pequeñitas cantidades. Claro que todos ellos viven de la ilusión de Noboa, que subió del 3% al 11% y luego con la muerte de Villavicencio pegó el salto al 23%. Ya, pero a ver, este es un tema, Entonces, este es un tema muy, muy importante el que tú mencionas, ¿no? Porque claro, resulta ser que la inversión, fíjate lo miserable, ¿no? Lo miserable de cómo se ha planteado el tema político, así el tema canalla. La inversión más rentable de toda la campaña electoral anterior fue el asesinato de Villavicencio. No solamente que inmediatamente subieron, o sea, se disminuyó el riesgo país, subieron las expectativas de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Fíjate la brutalidad de esto, ¿no? Cómo se mueve el sí, verdadero sí, poder. Sino que inmediatamente tuvo unos réditos políticos formidables, de lo que Luisa podía haber ganado en la primera vuelta, ¿no es cierto? Lo sí, que permite es un patea en el tablero y ponen a Noboa, de lo que era un candidato absolutamente marginal, 3, 4%, lo ponen de primero. Se constituyen bloques legislativos que jamás hubieran tenido ninguna posibilidad de no haber sido por el asesinato de Villavicencio. Y aparecen, ¿no es cierto?, fuerzas políticas que están, y que además se están desmoronando, es decir, no han sobrevivido ni siquiera un año, a pesar de estar en el entorno inmediato del candidato Villavicencio. Inclusive ahora aparece, ¿no es cierto?, la evidencia de que Villavicencio había estado dudando de su sucesor, de su supuesto amigo íntimo Zurita, ¿no? Entonces, no es su familia, fíjate, no sobrevive su familia, no sobreviven sus compañeros del Frente Anticorrupción, no sobrevive su candidato suplente, no sobrevive su vicepresidenta, que ahora aparece como candidata en otro partido, ¿sí? No sobrevive la alianza de buena gente, no sobrevive, construye, ¿sí? Y todo tiene que rearmarse respecto a lo que parece ser su verdadero esqueleto, que es un financiamiento internacional en torno a posiciones del anticorreísmo extremo y de la derecha extrema. A pesar de que aparecen, como estábamos conversando, figuras como Marta Roldós, Paula Romo, el propio Cucalón, que estuvieron tratando de construir una imagen de centro izquierda, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación así en términos de lo que significa esto para estas elecciones? bueno, es que lo que pasa es que muerto Villavicencio, la gente se fue del cementerio, cada uno para su casa. Los que perdieron votos son los que fueron al velorio, como Jacu Pérez, Otto Sonneholder, Freire y Hierbas, que fueron al velorio y lo mandaron sacando. De ahí perdieron gran parte de su votación y esa votación migró a donde Daniel Noboa, cosa que yo lo anuncié hasta el 11,5. En el 11,5% ya vino unos 10 días terribles en los cuales subió mucho Noboa y los votos se bajaron. Incluso en ese periodo Luisa pierde 8%, 8 puntos. Estaba en 41% la intención de voto y bajó a 33%. Y yo tuve el privilegio de anunciarlo antes. O sea, yo anuncié que Luisa caía a 8% y cayó 8%. Cosas que otros Pero encuestadores no lo mencionaron, ¿no? no lo vieron. No lo midieron. Los otros encuestadores no lo vieron porque yo la metodología mía es día a día. Yo cada 2 horas reviso la encuesta, analizo la varianza, cada 2 horas ya mi esposa me quiere matar porque estoy en el celular revisando la información cada 2 horas. Si a mí se me mueve mucho la varianza, enseguida abro la data y veo qué está pasando. Tú sabes que cuando uno es investigador científico, en mi caso, doctor en investigación y mi vocación ha sido esa realmente al final del camino, estoy obsesionado con observar qué pasa con mi data cada 2 horas. Entonces yo sí lo vi, yo lo vi. Entonces también lo medí, porque yo lancé una encuesta aquí en Guayaquil, una encuesta rápida de 500 personas
y cogí enseguida lo que estaba pensando la gente, y la gente se iba para Novoa despavorida, algunos de Luisa González, y cuando viene el segundo evento, que es cuando la fiscal anuncia que tenían un detenido, Un testigo un privilegiado, testigo ¿cómo se llama? Testigo protegido. protegido, que había dicho que el asesino había sido el gobierno de Correa. Entonces Luisa, que ya se había recuperado, ya se venía recuperando nuevamente, ¡rac!, bajó 3%. Entonces, eso también lo medí. Por eso que mi última medición, Pedro, de un día antes de la elección, yo le doy 50.9 a Daniel Noboa y saca 51.7, cuando su propio encuestador le daba 60. Y yo tengo un chat con Daniel, que Daniel me dice, yo tengo el 53. Y yo le digo, yo creo que no llegas al 52. Y él me responde, ya veremos qué pasa, que fue mi última conversación con Daniel Noboa. Pero del lado Pero de él, encuestadoras que estuvieron del lado correísta, también me parece que tú tuviste un nivel de precisión un poco mayor, ¿no? yo no estuve del lado correísta, yo estuve del lado correcto, no No, no, correísta, del digo, correcto. me refiero a que no solamente en las encuestas de Novoa no aparecían No, estos datos, a sino que todas en las otras encuestas, encuestas, tanto yo neutrales tuve, como del lado correísta, tampoco aparecía esa proximidad de los resultados finales. yo tuve la proximidad, la mejor aproximación posible, tanto que Tomislav Topic, yo estaba 0,8% por debajo y Tomislav Topic estaba 0,9% por encima. Y él tiene una base de datos increíble que hace encuestas telefónicas. Y Tomislav me pide el empate, me dice, Omar, dame el empate, ya, ok, el empate es tuyo, le dije. Pero realmente fue una cosa de aproximación bastante buena. Lo que no me pasó con Guillermo Lazo y Arauz, porque yo ahí sí me descuidé, yo hice la medición 10 días antes, me daba Arauz arriba, 42 a 30, 52 a 48, pero en esos 10 días vino Andrés Arauz, hizo la alianza con Jaime Vargas, que no era querido acá, ni siquiera por los indígenas acá, y César Montt se mete en esos 10 días a hacer negocio con los ponchos dorados, y coge que todos los votos de la CONAIE, que estaban 20% nulos, se colapsen 10% los nulos. Los nulos bajaron de 20 a 10%, y esos 10% fueron a Lazo, y Lazo gana la elección, invirtiendo el resultado de 52-48, lo pasa a 48-52. Y, y eso me lo contó Monge después, antes de que muera, ya cuando habían ganado la elección. Yo lancé una encuesta después de la elección y le pregunté, ¿usted cómo iba a votar 10 días antes? ¿Y cómo votó? Y un 10% me dijo, iba a votar nulo y voté por Lazo. O sea, sí se dio esa reversión de datos que logró Monge y que logró el efecto Vargas. Y eso es importante que se sepa, porque muchos encuestadores llegan 10 días antes de la elección, dejan ahí su encuesta y no hacen nada más. Yo la sigo hasta después. Yo después de la elección hago la medición para ver qué sucedió en esos 10 días. Ujú. Ahora, mira, Y eso es muy importante. este tema me parece muy importante porque a ver, estos eventos que pueden resultar en último rato, algunos son absolutamente legítimos y forman parte, digamos, de la dinámica política, pero hay otros que tienen que ver con esto que en la sociología, en la politología norteamericana se conoce como el October Surprise, porque son las sorpresas de Sí, octubre, porque las elecciones son en noviembre. ¿No? Y entonces son siempre sí. una mano tenebrosa, oscura, ¿no es cierto? La teoría de la conspiración, ahí está absolutamente comprobado, inclusive un destacado consultor político muy cercano a Jaime Durán Barba, a Roberto Isurieta, un venezolano Castillo, ¿no? Tiene absolutamente antichavista, por si acaso, una cosa así. En un programa anterior conversábamos de eso y él me confirmó, me dijo, sí, sí, así, pero eso pasa en los Estados Unidos. Y me decía que eso no pasaba en el Ecuador. Bueno, una semana después lo mataron a Villavicencio, ¿no? Con los defectos que estábamos Y hablando. pasó. El problema que se plantea es que también puede pasar ahora, porque es una inversión Sí puede, baratísima para estos canallas, ¿no? Y sí saben que puede con pasar. esto hacen alguna barbaridad, le acusan al correísmo, ¿no es cierto? Y la gente incauta puede nuevamente quedar atrapada en esa mentira.
¿Qué podría, cómo ves tú? ¿Crees que la gente está madurando y aprendió de lo que pasó la vez anterior? ¿O crees que la gente todavía está, digamos, fácil presa de ese tipo de engaños? Bueno, yo pienso que se puede dar una situación haciendo conjeturas de todo lo que está pasando y de todo lo que las actuaciones de la fiscal. Yo pienso que la fiscal puede rematar la campaña con allanamientos y capturas, Mm. sacar uno o dos casos nuevos, aparte del que ya tiene, que es el triple A, y meterse a capturar, por ejemplo, una potencial captura del alcalde de Guayaquil sería un efecto sorpresa, un efecto oscuro fuerte. Eh, una, una potencial captura de otros políticos de izquierda o un escándalo nuevo que aparezca podría afectar Otro testigo protegido, ¿no es cierto?, que denuncia que sea Correa o algún sí. otro correísta, ¿no es cierto?, destacado. Aquí están las pruebas y el rato, los ratos no aparece nada. Ahí está el asunto del fiscal Barbosa que lo vino trayendo de Colombia, ¿no? Hasta ahora no prueba las relaciones del ELN con la candidatura de Andrés Arauz, ¿no? Entonces, fíjate, No, no es la tan prueba, fácil. no la prueba Cualquiera de y estas candidatas ya puede ser estamos, facilito, ¿no? ya se escuchan sonidos, por ejemplo, ya dice Daniel Noboa, hay una conspiración para tumbarme el poder, o sea, quieren hacer un golpe de Estado. Entonces, bajo ese concepto, recuerda tú que a Ricardo Patiño lo acusaron de conspirador, de querer hacer un golpe de Estado, Claro. Y y ahora le por eso le acusan sacaron la inclusive boleta de a la captura. vicepresidenta, ¿no? Por presentar legítimamente dentro del orden constituido una serie También, de denuncias en contra del presidente, entonces eso ya es golpe de Estado. Pero pues, además, discúlpame, el deterioro de las instituciones, fíjate que ahora está utilizando eso, inclusive hablar de narcoterroristas, para los rivales en las licitaciones de los contratos públicos. Ya no solamente es en contra de la CONAI, en contra de los correístas, que se les dice narcoterroristas, sino que se dijo en un contrato de los contratos de alimentación en las cárceles, ¿no es cierto?, que la empresa que podía ser la competidora eran vinculados al narco. Ya, con eso está resuelto el problema. ya lo Entonces, descalificaron. Así es, claro. Entonces, así es. ¿cómo crees tú que evoluciona, digamos, el grado de credulidad de la gente? O de sobre eso no tienes mayores pistas. La gente está cogiendo distancia con Daniel Noboa. Ya cuando tú le preguntas y le dices cómo usted va a votar, como que ya no quieren decir Daniel Noboa. Eso me da un indicio de que puede seguir bajando. En estos momentos hay una situación en Ecuador que nadie la ha visto, pero que puede producir un gran efecto, que es haber eliminado el 10% de servicio, pero se lo sumaron al precio base. Entonces los restaurantes, las cafeterías, todos ahora no te cobran el 10% de servicio, sino que lo subieron al precio más el IVA, pero el valor final es el mismo. Entonces queda en la conciencia del consumidor pagar propina o no. Es decir, los dueños de los restaurantes se cogieron el 10% y ahora quieren que nosotros paguemos la propina. Eso está calladito, pero eso va a explotar en algún momento. Entonces hay cosas, hay medidas políticas y económicas que está tomado este gobierno que se van a crear algunas burbujas y van a ir creciendo, creciendo, creciendo y puede ser que en el momento de la elección le revienten en la cara. A menos de que haya Eso algunos de estos hechos espectaculares que estamos exactamente. Lo va a necesitar. Estos hechos espectaculares lo va a necesitar Daniel Noboa. Y yo pienso que se van a presentar. Pienso que se van a presentar. ya, mira, yo creo que la conversación ha estado muy interesante, pero nos hemos tardado más de la cuenta. Si es que queda, es por tu culpa. Por tu culpa. Vos Y la tuya armaste también. los datos. Te comprometo para una segunda parte, porque nos quedó todo el otro lado del espectro, pues, todo el lado del centro hacia la izquierda. Todavía no hemos hablado nada. Así es que Ya, te comprometo la estoy próxima listo. semana. ¿Te parece? Tú me avisas, Pedrito, tú me avisas. Bueno, bueno. De pronto misma hora, mismo canal.
Misma hora, mismo canal, de acuerdo. Ya, quedemos así. Entonces, mira, ¿por qué no utilizamos estos últimos minutitos para una redondeada tuya? Quisiera que tengas una visión Ya. panorámica de todo lo que hemos conversado hasta ahorita. Tenemos unos minutitos todavía. Bueno, a ver, yo veo que en estos momentos sigue la polarización. Luisa González, 38%, Daniel Noboa, 26, 27%. Esa polarización está ahí, algo muy parecido a lo que pasó en la primera vuelta anterior, con la diferencia que ambos han subido un 4 o 5%. Los otros partidos pequeños están sacando la cabeza. ¿A quienes veo yo como potenciales buenos candidatos? Los veo a los nuevos, los veo a Topic, que puede crecer. Eh, Rabascal se va a quedar en ese porcentaje del 7-8%. Pienso que podrá subir algo Cueva, un 2%, 3%. Podrá subir algo Tillerías también. Pero no veo un candidato que se le ponga de frente a ninguno de los dos. Hecho. Y lo demás lo conversamos después. Ya, entonces mira, para la próxima, por favor, que tanto nuestra audiencia como contigo te molesto para que nos hagas, si puedes presentar con unos gráficos, porque valdría la pena conversar cuáles fueron los errores de campaña de, por ejemplo, de Andrés Arauz, de Luisa en la anterior, ¿no es cierto? Y cómo se perfila la situación de la convergencia de la izquierda. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Bueno, un gran abrazo, mano, formidable. Gracias. Yo creo que han Gracias, habido una Pedro. Un cantidad de placer. elementos muy importantes para nuestra audiencia. Que pasen muy bien, hasta la próxima.